Hola amigos de Verde Cerca Televisión, ya estamos en una nueva edición del programa Doble Vía para conversar sobre lo que está ocurriendo en materia de actualidad. Hoy día tenemos un interesante invitado, se trata del diputado por el Distrito 56, Felipe de Musi, quien debuta este año en el Congreso. Felipe, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy bien, muy feliz, en una semana distrital, así que recorriendo nuestras comunas y ahora feliz de estar aquí con ustedes conversando de los diversos temas que importan en la región y también en el país. Felipe, antes de comenzar la conversación vamos a ir a una nota para introducir los temas que nos convocan esta tarde y vamos a volver a conversar ya más en profundidad. Vamos a ver la nota, ya volvemos. ¿Qué beneficia o no a la clase media? Es el tenor de la discusión parlamentaria que ha generado el proyecto de reforma tributaria, iniciativa estrella de este gobierno en la que el diputado Felipe de Musi ha sido el principal detractor en nuestra región. El parlamentario ha sido enfático en señalar que este segmento de la población será el más afectado de aprobarse tal como está, poniendo énfasis en que los precios de las viviendas y el producto de consumo mayoritario entre la población aumentarán su valor. Además, señala que las pequeñas empresas serán las más perjudicadas. La reforma tributaria, más que una gran reforma, es un cambio radical en la forma como se pagan impuestos en Chile y no es solamente una reforma en que se suben algunos y se bajan otros, sino que es un alza de impuestos. La gran mayoría de los temas, de los artículos, son alzas de impuestos y esas alzas de impuestos las van a pagar todos los chilenos. Un poco la teoría y el discurso político que hoy en día el gobierno dice es de que la grandes riquezas, tantas empresas como personas privadas que tienen grandes riquezas, se le va a meter la mano como corresponde, y eso es algo que nosotros como oposición estamos a favor. Hoy en día las grandes riquezas, personas naturales y empresas tienen que pagar más impuestos, tienen que pagar lo que corresponda, pero la verdad es que esta reforma tributaria va mucho más allá que eso. Nos mete la mano al bolsillo a todos, a ustedes, las personas que nos ven y absolutamente a todos. Sin embargo, los congresistas oficialistas se han cuadrado en torno a la defensa del proyecto, que aseguran servirá para financiar en gran parte la reforma educacional e inversión social en materia de salud y vivienda. El diputado Patricio Vallespín ha señalado que no es verdad que afectará a la clase media, y es más, asegura que la beneficia al financiar la educación, que hoy deben costear de sus propios bolsillos. Acá hay que terminar con los mitos que levantó la derecha y el gran empresariado de Chile. Se nos dijo que con esta reforma iba a existir una baja en la inversión, que iba a generar reducción del empleo, que se afectarían las pymes, que iba a existir menos crecimiento económico, que iba a aumentar el precio incluso de los servicios de electricidad hasta un 22% en los próximos años. Yo quiero decir responsablemente que cada una de estas cosas, y que además decían que esto significa que el país iba a entrar en crisis, son absolutamente falsas. Y paso a explicar por qué son falsas. Primero, los hechos reales, y eso es indesmentible, que quien financia esta reforma tributaria es el 10% más rico de Chile. Por si fuera poco y para mayor desinformación de quienes no son expertos en materia tributaria, detractores y defensores de la reforma han lanzado sendos videos por las redes sociales para supuestamente aclarar de dónde salen los dineros de la mayor recaudación que se espera llegue a los 8.200 millones de dólares. Para aclarar este y otros puntos de vista, esta semana conversamos con el diputado Felipe de Musi, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, en el 5º capítulo de nuestro programa Doble Vía. Bueno, esa fue la nota sobre las diversas reformas que está llevando a cabo el gobierno. Tú, Felipe, llevas casi 2 meses ya en el Congreso, debutando este año, ¿cierto?, en materia congresal. Y te ha tocado... Le ha tocado duro a los diputados, a los parlamentarios en este mes, porque se han presentado reformas del sistema binominal, se ha presentado una reforma a la educación y también se presentó una reforma tributaria, 3 reformas que no son menores dentro de lo que puede ser el futuro político del país. ¿Ustedes creen que la nueva mayoría está pasando la aplanadora como por tener mayor número de parlamentarios en este Congreso frente a la derecha? Bueno, a ver, Miguel, primero para contarle, efectivamente van a haber una serie de reformas. La única que ha ingresado oficialmente y que ya ha sido trabajado ha sido la reforma tributaria. Los diputados somos 120, cada uno de estos proyectos se ve primero en las comisiones y estuvimos casi un mes analizando la reforma tributaria, los 13 diputados de la Comisión de Hacienda, ¿ya? Yo de la región soy el único diputado de la Comisión de Hacienda, estuvimos más de 75 horas analizando el proyecto y debo decir con mucha responsabilidad y con mucha tristeza de que efectivamente hoy en día la coalición de gobierno, que es la Concertación más el Partido Comunista, sí están pasando la aplanadora y sí están pasando la retroexcavadora. Yo en alguna de mis intervenciones en la Comisión de Hacienda justamente hice ver esto, de que yo siento de que la discusión que debiéramos tener un grupo de diputados que debiera
siquiera estar a la altura para sacar una reforma que sea lo mejor posible para el país y que además recaude los recursos que necesita, no se dio y simplemente fue una discusión de politiquería barata. ¿Tú crees que porque la derecha siempre saca en estos temas de reforma tributaria, siempre que le alza los impuestos va a generar caos, va a generar mayor pobreza, va a generar mayor desempleo? ¿Tú crees que la reforma tributaria es necesaria para el país? Sí. A ver, totalmente. Yo creo, si tú me permites, la UDI, porque siempre dicen que la reforma tributaria, los de la UDI siempre ven los intereses de los ricos, las grandes empresas. Eso es mentira. Han habido 3 reformas tributarias desde el año 90 y la UDI ha votado 2 de las 3 a favor. Entonces, decir de que alguna persona crea que las personas de derecha no votan por el alza de impuestos es mentira, ¿ya? Primero, como para entrar de lleno a eso. Y segundo, yo soy un convencido, yo tengo una fundación, yo trabajé muchos años en el tema de educación, soy un convencido que se necesita una reforma educacional, pero convencidísimo. Y si para eso necesitamos una reforma tributaria, estoy a favor de eso. Ahora, viene la pregunta, ¿qué reforma educacional y qué reforma tributaria? Si tú me preguntas, yo creo que el gran objetivo que debiera tener la reforma educacional es que sea educación de calidad. Y si finalmente es gratuita, bienvenido sea, pero que sea de calidad. Y es un tema que hoy en día no se ha visto. Y la reforma tributaria, desgraciadamente, después de analizarla en detalle, muy en detalle, yo siento que esta reforma tributaria no es la que necesita Chile, porque no solamente le mete la mano en el bolsillo a la grande empresa, a la grande riqueza, a la familia de personas más ricas, sino que también se la va a meter de forma directa e indirecta a la clase media, a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Pero hoy día cuando los grandes empresarios, por ejemplo, Angelini salió hablando también contra el terminal del food, ¿no creen que en ellos se centra principalmente la discusión de la reforma tributaria, que a ellos les va a afectar más el bolsillo? Porque cuando uno dice, claro, le afecta a la clase media, van a subir algunos productos de consumo y también el tema de las viviendas han señalado ustedes, pero también significa que van a haber, las familias van a tener mayores recursos porque ya no van a tener que pagar educación, que hoy día es un costo inmenso en que recurren muchas familias, sobre todo en educación de calidad, porque recordemos que hay colegios con copago alto y las universidades, ¿qué decir? Bueno, a ver, tú estás dando el escenario ideal y yo, la gente que me conoce saben que yo soy bastante sincero, digo las cosas cuando son, cuando no las son también. Efectivamente, si la teoría de que esta reforma tributaria va a ser de que toda la educación sea gratuita y de calidad, tal vez uno podría decir, ¿saben qué más? Yo estoy dispuesto a que me metan la mano al bolsillo. Pero lo importante es que las personas tienen que estar informadas para eso. Si tú me preguntas, hoy en día las grandes empresas se las van a arreglar igual. Digamos las cosas como son. Por ejemplo, tú hablaste de la famosa eliminación del FUT, ya sin entrar en detalle porque sé que es algo bastante técnico. Si a mí en la reforma tributaria me hubieran puesto de que el FUT se mantiene para las micro, pequeña y mediana empresas y que para la grande empresa se suprime, se acaba el FUT, yo hubiera votado a favor. Si las grandes empresas van a pedir un crédito a un banco nacional, a un banco internacional, van a hacer un aumento de capital, van a sacar bonos. Pero ¿qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con la panadería de la esquina? ¿Qué pasa con la pequeña empresa? Y yo te digo una cosa, para que vean el nivel triste de la conversación en la Cámara de Diputados, especialmente en la Comisión de Hacienda. Yo la primera pregunta que le hice al ministro Arenas, le dije, ministro Arenas, ¿cuántas pymes utilizan el FUT? Entonces él no me respondió. Y un diputado de gobierno responde y me dice, no son más de 1500. Entonces uno empieza a decir, bueno, 1500 empresas pequeñas que utilizan el FUT, el resto lo utilizarán las grandes. Empezamos a investigar y según el Servicio de Impuesto Interno, de las 800.000 pymes en Chile, 270.000, o sea, más de un tercio, utilizan el FUT. Y eso es un dato que finalmente el ministro Arenas lo reconoció. También ha señalado que el 90% de la recaudación de la reforma es debido a la eliminación del FUT. Bueno, eso no es verdad porque en el informe económico el 90% no es del FUT. Ahora, lo que sí es verdad es de que gran parte del FUT se lo lleva a la grande empresa. Entonces, lo que yo vuelvo a repetir, lo voy a repetir incansablemente, ¿por qué hacer reformas que afectan y que finalmente hacen que justos paguen por pecadores? Si la reforma específicamente del FUT hubiera sido, mantengamos el FUT para la micro y pequeña empresa, pongámosle un interés al FUT para la mediana y quitémosle el FUT para la grande, te aseguro que hubieran recaudado el 80-90% de lo que tiene que ver con el FUT y hoy en día los pequeños y medianos empresarios no estarían tan afectados justamente con la eliminación de este tema. Son 8.200 millones de dólares los que se quieren recaudar con esta reforma. ¿Tú estás de acuerdo con esta cifra o planteas que la reforma educacional necesita menos dinero que esto? Yo te hago una pregunta. Si tú quisieras, así a simple vista, realizar un emprendimiento, y yo te dijera, ya, el emprendimiento sea, por ejemplo, poner un canal de televisión como en Verde Cerca,
probablemente tú no sabrías a priori cuánto es los recursos que hay que levantar justamente para poner este emprendimiento. Esto es exactamente lo mismo. Nadie sabe de qué se trata la reforma educacional. Yo fui muy crítico al principio y yo decía, ¿por qué no primero entra la reforma educacional? Se analiza la reforma educacional y finalmente se define cuánta plata es la que se necesita. Así que la verdad yo creo que también eso es un error. Desgraciadamente se está pidiendo primero la plata sin saber para qué es lo que se va a hacer. Hoy día me reuní con unos adultos mayores. Entonces me pidieron que les explicara sobre la reforma tributaria. Y yo les dije, bueno, ¿quién de aquí son parte de un club de adultos mayores? Prácticamente todos eran parte de él. Entonces dije, bueno, ¿y ustedes pagan cuota mensual? Sí. ¿Cuánto? Les dije. Unos pagarán 300, otros 500. Yo les dije, bueno, ¿qué pasaría si que la directiva de su club llega y les dice, bueno, ahora hay que pagar 1000? ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes harían? ¿Para qué? Y eso justamente es la primera pregunta que nosotros hicimos cuando ingresó la reforma tributaria. Nosotros no sabemos para qué se va a utilizar, solamente sabemos el eslogan, el nombre, reforma educacional, pero no sabemos realmente cómo se va a utilizar. Felipe, en otro tema también se anunció el envío también de la reforma al sistema electoral binominal. ¿Tú crees que las regiones están disminuyendo su representatividad en el Congreso con esta reforma así como está anunciada? Porque no sé si le ha llegado a ustedes como parlamentarios el proyecto. Te respondo primero la segunda y después la primera. No nos ha llegado el detalle. Desgraciadamente, de forma interna le llegó a los diputados de gobierno. Se ingresó el último día de la Cámara de la semana pasada. Yo he sabido más que nada por los medios de comunicación. Respondiendo a tu primera pregunta, no es que yo crea. Efectivamente, si es que se aprueba tal cual está, las regiones van a perder justamente su representatividad. Porque la gran cantidad de diputados nuevos y senadores nuevos van a ir a la región metropolitana y no a las regiones. Pero el diputado Vallespín decía el otro día que, claro, o sea, ¿por qué Palena, con la población que tiene, va a tener la misma representatividad que tiene actualmente con comunas como la Florida, por ejemplo, que tienen la mayor cantidad de votantes? Porque comunas con escasa población van a tener la misma representatividad en el Parlamento que las regiones con mayor población? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tal vez 100 familias de escasos recursos necesitan mayor preocupación que 100 familias de una alta riqueza? Lo mismo, yo creo que la gente en Palena, si nosotros creemos de que Chile se tiene que desarrollar por igual y con las mismas oportunidades para todos, tenemos que preocuparnos justamente de los sectores más alejados, de los sectores más rurales o de las regiones finalmente que no son Santiago. Según la teoría del diputado Vallespín, entonces significaría que la mitad de los diputados y la mitad de los senadores debiera ser de Santiago, porque la mitad de la población, o no la mitad, pero casi la mitad viven en Santiago. Entonces, esas son las cosas que yo digo, bueno, yo creo que así no debiera ser justamente la representatividad del país, porque si no, mejor vámonos todos a vivir a Santiago, vivimos hacinados en Santiago y finalmente tenemos los representantes que corresponden. ¿Y cómo se recuerda la representatividad de las regiones en un sistema electoral? Mira, si tú me preguntas a mí, yo hay dos cosas. Yo estoy a favor de mejorar el binominal o de cambiarlo. Ya, yo soy más de la idea de mejorarlo. Creo que el binominal dentro de los rangos normales funciona, la representatividad es más o menos correcta. A mí lo que no me parece bien es de que una primera mayoría, como fue en San Bernardo, no salga por el sistema del binominal. Y lo que no me parece bien también es que una persona con muy poco votación termine saliendo porque es arrastrado por una persona que saca una muy alta votación. ¿Ya? Yo creo que ahí debieran haber cierto equilibrio. Yo sí estoy a favor tal vez de un redistritaje. O sea, de repente que un distrito se junte con otro, etcétera, etcétera. Lo que yo no creo que es necesario es aumentar el número de diputados y aumentar el número de senadores. Pero, claro, porque si hay redistritaje, se podría ocurrir que en Puerto Montt, con esta reforma como está anunciada, claro, si se eligen 5 diputados, por decir, y hay 20 candidatos, nada indica que, no sé, Puerto Montt pueda tener la mayor cantidad de candidatos electos por la cantidad de población que tiene en relación a otras zonas con menor población. O sea, claro, o sea, podría dar eso. ¿Cómo se podría entonces generar una propuesta de un sistema electoral que realmente identifique la representatividad de cada zona en particular? Porque también hablamos de pueblos indígenas, también hablamos de zonas insulares como Isla de Pascua, que no va a estar representada, o sea, o con este proyecto sí van a estar representadas en base a la población que tienen, que es ínfima en relación a Santiago, por ejemplo, a Concepción y Valparaíso, donde se van a concentrar la mayor cantidad de diputados futuros. Bueno, efectivamente no es fácil, porque si uno simplemente dijera tiene que haber un diputado por cada, por ejemplo, 250.000 habitantes, claramente la gran mayoría de los diputados van a ser de Santiago y la mayor cantidad de leyes van a ser pensando en Santiago, ¿ya? Así que por lo mismo se han planteado, se han visto distintas fórmulas. Por ejemplo, podrían existir diputados nacionales,
¿ya? O senadores nacionales que representen a regiones y a provincias, y además que hayan ciertos diputados que también representen a ciertas zonas. Yo vuelvo a decir, yo no soy experto en esto, ¿ya? A mí lo único que me preocupa de la reforma que están presentando es de que primero se van a aumentar los diputados y senadores, y digamos las cosas como son, eso va a costar más plata, ¿ya? Uno podría decir, bueno, estamos dispuestos a que cueste. El gobierno ha dicho que no. Dice que no, no sé a dónde, es como que uno diga, sabéis que más en la casa, yo tengo 2 hijos que entran a la universidad, pero bueno, no voy a tener que conseguir más recursos para pagar la universidad. Yo lo veo muy difícil, de verdad, independiente que yo estoy a favor, por ejemplo, de revisar los sueldos. Yo estoy a favor con Giorgio Jackson y Boric de analizar esa opción. Pero así igual, yo por lo menos soy ingeniero, le metí un par de números a la calculadora y solamente para los diputados nuevos y senadores nuevos se necesitan más de 5.000 millones de pesos. Y eso no son platas que están guardados hoy en día en un cajón en el Congreso ni en el gobierno. Así que yo creo que sí va a costar algo, y creo que vuelvo a decir que como está planteado hoy en día el proyecto, nosotros vamos a perder representatividad. Y en educación, porque bueno, no se conoce mucho del proyecto de reforma de la educación que está presentando el gobierno. O casi nada. Claro, donde va el ministro deja contento a todo el mundo. Pero, ¿cuál crees tú que deberían ser las prioridades que debe contener este proyecto de educación? A ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que lo primero es la calidad. Yo creo que pensar en una educación gratis, pero que no sea de calidad, al final es un flaco favor para todos. Nos vamos a pisar la cola, ¿ya? Eso es lo primero. Yo creo que cualquier tipo de reforma tiene que estar enfocado en la calidad. Y yo te quiero dar un número que es bastante drástico. En el 1990, la subvención por alumno anual eran más o menos 200.000 pesos. En el 2014, más o menos, la subvención anual de un alumno, tomando la ley CEP, etcétera, son más o menos 1.200.000 pesos. O sea, 6 veces más. Y la calidad en estos años no ha mejorado 6 veces más. Entonces, no por entregarle más recursos a la educación va a ser de mejor calidad. Y esa es la gran pregunta que yo digo. Por favor, que la reforma educacional realmente vaya en busca del mayor objetivo, que es que sea de calidad. Segundo gran objetivo, ojalá pagarle la educación a todas las personas que no pueden justamente pagar por esa educación. Yo sí creo que es un derecho. Y tercer objetivo, si además el país está tan sano y tiene tantos recursos como para pagarle a los más ricos, bienvenido sea. Yo creo que no es malo, pero yo vuelvo a decir, primer objetivo, calidad. Segundo objetivo, calidad. Tercer objetivo, calidad. De ahí, ojalá gratuidad para todos los que no lo pueden pagar, y en última prioridad, pagarle a los más ricos. Pero dentro de la calidad también está el tema de la selección, porque muchos colegios, yo siempre pongo el ejemplo del Instituto Nacional, que se jacta de ser un establecimiento municipal, con recursos municipales, públicos, como dice mucha gente, y que claro, tiene buenos resultados a nivel de PSU y resultados académicos, pero es un colegio que selecciona en base a nota. Entonces, ¿cómo se puede integrar ese tema? Porque muchas veces cuando un alumno de alto rendimiento se junta con otro de menor rendimiento, o de mayor recurso se junta con otro de menor recurso, siempre el alumno de menor recurso tiende a nivelarse con el que está más arriba de él. Entonces, ¿cómo se complementa esto en un sistema, en esta reforma educacional? ¿Tú crees que tiene que ir para allá, terminar con la selección de los establecimientos donde el Estado pone sus recursos? Bueno, es interesante, he tocado varios temas, ojalá no se me pase ninguno. Primero, si no hubiera existido el Instituto Nacional, no hubiéramos tenido muchos de los grandes presidentes que ha tenido Chile, ¿ya? Independiente que sea bueno o malo la selección. Lo segundo, no siempre cuando tú tienes un buen alumno y un mal alumno, se nivela para arriba. Eso depende mucho del profesor, mucho del profesor. O sea, lo que pasa dentro del aula de clase puede ser de que los buenos disminuyan o que efectivamente los malos o los que tienen menor rendimiento suban, ¿ya? Hay un estudio internacional que es el estudio McKinsey, que mandó a hacer el gobierno de Inglaterra hace muchos años atrás cuando vieron que su educación era mala. Y un estudio que se hizo tomando los mejores modelos de educación del mundo y con muchos recursos. ¿Y saben cuáles fueron las conclusiones? Tuvo 3 grandes conclusiones. La primera, mejores profesores. La segunda, mejores profesores. La tercera, mejores profesores. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que claramente lo que nosotros tenemos que ayudar es a darle más herramientas a nuestros profesores y prepararlos de la mejor forma posible. Ahora, con respecto a la discriminación, ¿ya? Justamente ayer, junto al diputado Ayelpén, ¿ya? Que de gobierno, nosotros tenemos muy buena relación, nos reunimos con los representantes de colegios particulares subvencionados católicos, ¿ya? Específicamente de la Felmer acá en Puerto Vara, de colegios en Fresia, en Puerto Montt, en Yanquihue, Frutillar, distintos lugares. Entonces, lo primero significa entonces que los colegios particulares subvencionados de monjitas que enseñan valores católicos
no van a poder, por ejemplo, enseñar valores católicos, o no van a poder, por lo menos, si es que hay 200 inscritos y tienen solamente 100 cupos, elegir probablemente los que de verdad quieran seguir una religión católica, o una religión cristiana. Pero es justo que lo hagan con recursos del Estado, que son de todos los chilenos. Justamente ayer en un punto de prensa alguien me lo preguntaba. Yo vuelvo a decir, si tú tienes un colegio municipal, que no hay copago, y el rendimiento es aquí, y tienes un colegio particular subvencionado, que tiene menor subvención que el municipal, que además el dueño del colegio efectivamente tiene una legítima recuperación de la inversión, y tiene una calidad acá, discúlpenme, pero yo no tengo ningún problema. A mí lo que me importa es la calidad. Un particular subvencionado, que los dueños lucran, y que además de mala calidad, ese colegio tiene que ser cerrado mañana mismo. Pero entonces se mantendría el esquema del lucro que hoy día está tan denostado en la sociedad por diversos sectores. O sea, porque hoy día los establecimientos lucran. O sea, hay sostenedores que lucran con la educación. O sea, hay tres tipos de colegios: los municipales que no lucran, públicos, los particulares subvencionados, claro, que pueden lucrar en algunos de los casos, no en todos, y los privados que lucran. A ver, yo creo que tuviste un tema, Miguel, y no sé si te interesa que conversemos este tema, pero el famoso lucro. Sí. El lucro de por sí no es malo. Tú me imagino que tú trabajas acá en el canal y tienes tu legítima retribución por tu trabajo. Si es que hay una persona que decide invertir millones y millones, tal vez no más de los recursos que tiene, pide un crédito, toma el riesgo para hacer un colegio particular subvencionado, para entregar una buena calidad a los alumnos y además una legítima retribución con respecto a esa inversión que hizo, yo no le veo nada de malo, aunque hayan recursos del Estado. Lo que yo sí creo es que cuando hayan recursos del Estado, el Estado tiene que fiscalizar para que lo que se entrega ahí sea de calidad. Si la educación que se está entregando no es de calidad, ese colegio se tiene que cerrar ipso factamente. Y en eso yo creo que es bien claro. Entonces, desgraciadamente, hoy en día nos metemos en un nivel de discusiones de que el lucro con recursos del Estado. Oye, ¿por qué no mejor nos preocupamos si efectivamente los colegios que solamente funcionan con recursos del Estado son de calidad o no? Una pregunta, ¿la educación es un bien de consumo o un servicio que debe brindar el Estado? No, yo creo que es un derecho, ya, es un derecho. Y yo siento que no hay nada de malo en que lo brinden todas las personas que sean capaces de brindarlo de calidad. Ok. Bueno, amigos, acaba de terminar este primer bloque de nuestro programa Doble Vía aquí en Verde Cerca Televisión. Ya volvemos, vamos a una pausa comercial y ya continuamos conversando con el diputado Felipe de Musi. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Novartis, Salud Animal, es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis, Salud Animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del caligus. Novartis, Salud Animal, es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza para el salmón chileno. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Doble Vía, nuestro programa acá en Verde Cerca Televisión. Vamos a ir a una nota para introducir el tema que nos convoca en este segundo bloque, que es sobre la opinión de la calle respecto de la labor de los parlamentarios. Vamos y volvemos.
La labor parlamentaria es una de las más desconocidas para la mayoría de la población. Muchos no entienden las discusiones que a menudo salen por la prensa y esperan que su diputado o senador solucione los problemas inmediatos que en la mayoría de las veces corresponde a los municipios. Lo cierto es que salimos a la calle para conocer la opinión de los puertovarinos en torno a la labor parlamentaria, y una gran mayoría señaló que espera congresistas en terreno, más preocupados por la gente y sobre todo cercanos. ¿Tú qué esperas de la gestión de los parlamentarios de la zona como el diputado Felipe de Musi? No, la verdad no me manejo en eso, no sé de política realmente. No estoy enfocada en eso ahora. Que hagan algo, porque nunca hacen nada. ¿Cómo qué? Mira, yo te cuento por experiencia, yo trabajaba para el servicio público aquí, nunca me metí en política, y cuando se asumieron todos estos otros, todos por fuera. Que lo haga bien, que le responda a la gente que confío en él. Que por lo menos hagan cosas por la zona, que se note que tenemos representantes de la zona en el Parlamento, porque hay muchas cosas que hay que arreglar y han quedado así, quedan como en el aire. ¿Qué cosas? Todo respecto a las mismas. Mire, hay tantas en las ciudades o en estas ciudades así, hay tantos problemas que hay en las ciudades. Que se preocupen de la zona, yo creo que, por ejemplo, como lo ha hecho el otro candidato, don Fidel Espinosa, que se escuche, que saque buenos proyectos para esta zona, porque él es tan jovencito que no es conocido aquí. Que se ponga la camiseta por la ciudad, por las personas que a ellos lo eligieron, tienen que dar la cara y jugárselas por nosotros. ¿Y qué tipo de acciones le gustaría que él hiciera desde el Congreso para Puerto Varas? Tiene que luchar por la ciudad, por preocuparse por la ciudad, que hayan beneficios para acá. Que prometa lo que cumplió nomás, pues, más que nada eso, porque es lo que se espera de todos los diputados y de toda la gente que está en la política. Una labor desconocida y poco reconocida. Hoy los parlamentarios son uno de los estamentos menos valorados por la población, que espera el fin de eternas discusiones para que los beneficios del Estado lleguen a todos. Sobre la labor política de los congresistas, conversamos en el segundo bloque de Doble Vía con el diputado Felipe de Musi. Bueno, ahí estaba la nota y en ella veíamos que la gente básicamente desconoce mayoritariamente lo que es un poco la labor de los parlamentarios, y eso también coincide con lo que dicen muchas encuestas en torno a la confianza que tienen en las instituciones, los chilenos sobre todo, respecto de que los parlamentarios, el Congreso en general, está muy por debajo de todas las demás instituciones. ¿Cómo se concibe esto con el rechazo que ha generado también en los parlamentarios en ustedes el proyecto de ley de Giorgio Jackson y Gabriel Boric, para rebajar el sueldo de los parlamentarios, que muchos otros han salido también criticándolo e incluso han sacado a relucir exparejas? ¿Qué opinas tú del proyecto de Gabriel Boric? Bueno, primero, Miguel, efectivamente... Muchas preguntas en una, pero... No, pero está bien. Sí. Primero, es verdad, hoy en día los políticos están por el suelo. Y créeme que una de las razones por las que yo decidí entrar en política, hipotecar el tiempo con mi familia, porque la verdad es que uno ve muy poco a la familia, y tal vez las posibilidades de seguir un tema más privado, más profesional, fueron porque yo creo que hay que cambiar la forma de hacer política, ¿ya? Tanta pelea política o de politiquería que digo yo, es la que finalmente la gente dice, oye, estos gallos más encima con nuestra plata le pagamos unos sueldos espectaculares para que anden peleando puras tonteras. Eso es lo que claramente la gente no quiere, y eso es lo que yo quiero aportar justamente para subirle un poquitito el nivel y la imagen justamente a los políticos. Yendo al punto, puntualmente, la verdad es que a mí me parece bien, creo que sería un signo, ¿ya? Ético, de demostrar de que probablemente hoy en día en Chile existen tantas diferencias, de que tal vez los diputados que hoy en día ganan muchas veces el sueldo mínimo, probablemente poder bajarnos justamente ese sueldo. Y yo estaría a favor, ¿ya? Eso sí, yo creo que hay que ver bien el proyecto, el simplemente decir bajarlo un 50%, a la mitad. ¿Por qué no bajarlo un tercio? ¿Por qué no bajarlo a un cuarto? ¿Por qué no bajarlo a 2 tercios? O sea, de alguna u otra forma creo que eso sería interesante verlo. Creo que también si uno empieza a hablar de justicia, probablemente un diputado joven que vive solo, que no está casado, a diferencia de un diputado joven que está casado con 2 hijos, o de un diputado mayor que efectivamente tiene 2 ex señoras, tiene 4 hijos, probablemente también se podría hacer como se hacen en algunas empresas, ciertas como bonos por el tema de los hijos. De alguna forma yo estaría totalmente dispuesto a analizarlo. Creo que sería una señal del Congreso para afuera, para demostrar que los que estamos acá no es solamente por un tema de plata, sino que es justamente porque queremos trabajar por la gente, y de esa forma yo espero, es más, yo lo he hablado especialmente con Giorgio Jackson, he hablado del tema, y yo espero que el minuto que este tema finalmente pase a las comisiones y pase a la sala, efectivamente podamos discutirlo y podamos verlo en profundidad, y de que ojalá transversalmente haya muchos que lo apoyen.
Felipe, también nuestros amigos en la casa preguntan, y tenemos la pregunta de nuestra amiga Claudia González, que te pregunta a ti. ¿Qué opinas de que Iván Moreira en esta semana distrital esté en Santiago, siendo que él es parlamentario de la región de los lagos? A ver, bueno, la verdad, yo no sé si saben, pero nuestro partido, la UDI, está en un proceso de elección interna a presidente. Hay una lista, habían dos, una se bajó el día de ayer, o hace 2 días, yo no sé muy bien los detalles particulares, yo estoy más dedicado al trabajo en terreno. ¿Se bajó Víctor Pérez? Exactamente, Víctor Pérez bajó su lista y efectivamente Iván Moreira estaba ayudando a Ernesto Silva, que nos visitó un tiempo atrás, así que la verdad de que uno podría tal vez criticar, entiendo personas que digan ¿y por qué él está ayudando? Y tal vez él no está en Santiago, está en otros lugares recorriendo justamente para el tema de la elección interna y no está en terreno. Pero probablemente también es importante ver de que los partidos se vayan mejorando día a día. Yo creo que los partidos también han estado por el suelo, tenemos que hacer aportes para que los partidos sean mejores y yo creo que uno no puede juzgar así a priori sin tener toda la información sobre la mesa. Efectivamente Iván no está acá esta semana, pero sí yo sé que él ha estado mucho, desde que salió electo hasta que asumió y después que asumió, ha recorrido mucho la región, así que yo creo que no se puede hacer un juicio previo justamente por eso. ¿Qué va a pasar en las elecciones de la UDI, todo esto que tocaste el tema, con la bajada de Víctor Pérez? Yo creo, han habido rumores de que se levantaría una segunda lista, se ha hablado de José Antonio Coloma, senador. Yo creo que finalmente va a ir solamente una lista, la lista de Ernesto Silva, y en ese caso ojalá que sea validada en el Consejo General, que es el 9 y 10 de mayo, por la mayor cantidad de votos posible, porque independiente que vaya una lista, si finalmente sale electa con pocos votos o con mucho rechazo, creo que tampoco le hace bien al partido. La anterior generación de la UDI, los llamados coroneles, es una generación derrotada, no sé si plantearlo tan duramente, pero es una generación derrotada en materia política en el estado en que hoy día está la UDI y la derecha en el Parlamento sobre todo. A ver, yo creo que en minoría. Yo creo que en la vida uno tiene que ver las cosas buenas y las cosas malas. Yo creo que la UDI es lo que es gracias al esfuerzo de muchas personas, dentro de ellos estos famosos coroneles. A mí me carga el nombre coroneles. Yo la verdad los trato igual porque somos todos seres humanos y todos podemos aportar igual. Y yo creo que también los grandes problemas que ha tenido la UDI es de que se siguen haciendo de la política de la forma antigua. Y yo en eso creo que es importantísimo que gente joven entre a entregar nuevas formas de hacer la política. Así que la verdad que más que derrotado o no, me parece muy bien que sean las nuevas generaciones quienes tomen esto, me parece muy bien que ellos asesoren o que estén ahí en el fondo para poder dar experiencia o las consultas que uno necesite, pero estoy feliz de que se empiece a renovar la cara de los partidos políticos, no solamente la UDI, y obviamente nosotros, yo soy el más joven de la UDI en este minuto de diputado, esperemos que obviamente se abran las puertas para que nosotros podamos aportar también a nivel de partido y a nivel nacional en el Congreso también. ¿Tú estás de acuerdo con la ley de cuotas que también viene incorporada en el cambio al sistema binominal? A ver, primero no entiendo cómo se va a hacer, porque hoy en día el tema de las primarias siento que es cada día más natural y se va a hacer. Entonces, ¿qué pasa si que realmente los partidos dicen ya saben qué más? Primaria, y finalmente las primarias ganan y no quedan 40% mujeres? O sea, yo creo que, de verdad creo que este proyecto de ley lo hicieron bastante a la rápida, y yo siento que además lo hicieron para sacar del tema la reforma tributaria. Eso es un poco lo que se habla en los pasillos y yo creo que algo de cierto hay. Yo ojalá es de que haya más mujeres que hombres. Yo siempre he dicho, las mujeres tienen una capacidad intelectual, una capacidad humana mucho mejor que las de los hombres, y digamos las cosas como son. Pero obligar las cosas, creo que al final también vaya a terminar haciendo que en lugares donde hay un buen candidato hombre, vaya una mujer. Y probablemente al revés en otros lados. Así que yo más que las cuotas prefiero poner incentivos. Okay. Tenemos otra pregunta también de nuestro amigo Nicolás Benco. Él pregunta si se puede desde el Parlamento generar proyectos para que empresas locales puedan crecer a través de energías renovables no convencionales. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento? O sea, que tiene que ver un poco con lo que veíamos en la nota, que la gente pide mucho que los parlamentarios estén en terreno, que se preocupen de la zona, que se pongan la camiseta de la región a la que representan. ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, se puede hacer, partamos por ahí. Partamos por lo básico. ¿Qué es lo que hace un diputado? Yo creo que es importante. Sí, bueno. ¿Ya? Los diputados tienen dos grandes labores. La primera es legislar. Legislar es hacer leyes, presentar mociones, son ideas de leyes, y también proyectos de acuerdo. Ya voy a explicar un poco lo que es eso. Y lo otro es fiscalizar. A través de la Cámara de Diputados se puede fiscalizar si un municipio está haciendo bien el trabajo o no, si una institución de gobierno está haciendo bien el trabajo o no, si es que, por ejemplo, se ha contaminado alguna empresa, el medio ambiente o no, etcétera, etcétera. Se puede fiscalizar. Pero con respecto al tema legislativo, desgraciadamente los diputados no tienen la capacidad de hacer proyectos de ley que conlleven recursos del Estado. ¿Ya? Esto es algo bastante complejo, pero si yo digo, yo quiero hacer una ley para que, por ejemplo, la región de los lagos, el intendente pueda decidir si es que sube o baja los impuestos, yo no puedo presentar eso. ¿Por qué?
porque es del Ejecutivo. Solamente el presidente o la presidenta pueden presentar justamente ese tipo de proyectos. Entonces, cuando no conllevan recursos del Estado, se llaman mociones, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo podría decir que, un detalle, pero hoy día yo conversaba con un agricultor bastante pequeño en Los Muertos y me decía, al lado se plantó una forestal y me plantaron una línea de eucalipto pegado al cerco. Y nosotros sabemos que los eucaliptos tienen raíces bastante largas. Entonces él está con preocupación de que esas raíces no le maten sus cultivos. Yo sí podría presentar, por ejemplo, una moción, un proyecto de ley, para decir, ¿saben qué más? Las personas que quieran hacer plantaciones forestales tienen que ser al menos 10 metros desde el límite. Eso es un proyecto de ley que no conlleva recursos y sí podemos presentarlo, y yo pretendo presentar un proyecto por esa línea. Cuando conllevan recursos del Estado se llaman proyectos de acuerdo, que varios diputados de distintos lugares firman un proyecto de acuerdo y le piden al presidente o a la presidenta que haga una ley en torno al tema que corresponde. Lo presenta el Ejecutivo, como debe ser. Exactamente. Y ahí el Ejecutivo lo toma o no lo toma, pero por lo menos la Cámara de Diputados ha dado una señal. Entonces, un poco respondiendo eso, claramente nosotros necesitamos poder tener mayores atribuciones como diputados, que no las tenemos tanto como nos gustaría. Podríamos presentar proyectos de acuerdo, y aquí yo creo que era un tema que yo creo que es muy largo para hablarlo hoy en día, pero yo soy un fervoroso creyente de que tenemos que descentralizar y regionalizar nuestro país de verdad. Y parte de eso significa de que los recursos realmente, las decisiones se toman en la región, que los recursos lleguen íntegros a la región y que no sean desde Santiago, quienes decían, y que también las regiones puedan definir sus propias políticas. Por ejemplo, en nuestra región, las empresas que utilicen energías renovables no convencionales pueden pagar un impuesto menor, por ejemplo. Felipe, y en este desconocimiento que hay de la población respecto a la labor que hacen ustedes como parlamentarios, y no tienen la culpa ustedes también cuando están en campaña, no lo digo por ti, pero cuando están en campaña muchas veces van a los sectores o ofrecen, no sé, retroexcavadora para arreglar la calle que está con lluvia. Entonces, también tienen la culpa ustedes en parte de eso, del desconocimiento que tienen la labor respecto a la labor del trabajo parlamentario. A ver, que no paguen justos por pecadores. Yo creo que hay diputados buenos, diputados malos, de todos los colores políticos. Hay empresarios buenos y hay empresarios malos, ¿ya? Hay trabajadores buenos y trabajadores malos. La verdad, yo hice 10 promesas de campaña, 10 promesas en mi campaña. 10 promesas. Y las 10 promesas eran más que nada hacer una visita puntual, traer a algún director regional o algún Ceremi, hacer alguna celebración, porque también alguien me exigió, ya, y celebremos. Y la verdad de que parte de mi discurso fue, yo no les vengo a prometer nada. Porque yo no puedo asegurarles que les voy a conseguir las retros cada hora o que les mejoren el camino. Yo no les puedo asegurar de que les vamos a conseguir los recursos para el jardín infantil. Yo me puedo comprometer a hacer lo más posible, ir a tocar las puertas, marchar si es necesario, pero no depende finalmente de mí. Así que yo personalmente creo que cuando digo hacer la política de forma diferente, yo partí en la campaña. Yo no prometí nada que no podía cumplir, prometí poquitas cosas y de las 10 que prometí me quedan 4 por cumplir. Felipe, 2 temas de acá de Puerto Varas. Las tengo anotadas en el celular. Felipe, 2 temas de acá de Puerto Varas. Uno, el hospital público de la presidenta ya anunció hace 2 semanas que iba a haber un estudio para construir el hospital acá en Puerto Varas. Tú has sido partidario incluso de comprar la actual clínica alemana. A ver, eso es una solución que se viene a largo, pero ¿cuál es la solución que se puede plantear a la gente ya con un hospital que va a estar en estudio nuevamente? Ya hubo un estudio de redes, conste que ya hubo un estudio de redes. Es un estudio de redes provincial. Que señalaba que Puerto Varas debía tener hospital y que el gobierno anterior desechó. No, a ver, un poco, primero voy a aclarar eso y después te respondo más con respecto al proyecto mismo. El estudio de redes dice de que en la provincia de Yanquihue se necesita un hospital de mediana complejidad. No dice puntualmente que tiene que ser sí o sí en Puerto Varas, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Significa que el hospital de Puerto Montt, que todos creen de que tiene disponibilidad para todo el mundo, es mentira. Ya está saturado porque el diseño se hizo hace 10 años atrás y la población de Puerto Montt y de las comunas aledañas ha crecido, ¿ya? Ahora lo que de alguna forma prometió la presidenta y que a mí me parece bien, pero creo que hay unas mejores soluciones, es hacer el estudio de factibilidad puntualmente en Puerto Varas. Dónde se podría comprar el terreno, cuánto costaría, etcétera, etcétera. Ahora, yendo de lleno, la historia ha dicho de que los vecinos son los que han luchado y lo que han logrado los hospitales. En el 1906 fueron los propios vecinos los que se organizaron para poder construir el primer hospital, junto con la ayuda de muchas de las familias alemanas que habían en ese entonces. En el año 1948 se quema el hospital y nuevamente son los propios vecinos, los propios dirigentes los que levantan esta campaña para levantar un nuevo hospital. Y hoy en día son los propios vecinos, liderados por distintos líderes sociales, quienes han creado la agrupación Pro Hospital Puerto Varas, que están luchando por eso. Y lo único que yo tengo claro es que yo voy a
pelear hasta el cansancio para apoyarlo a ellos, para poder lograr esto. Y yo sé que esto no tiene colores políticos, yo digo no somos ni izquierda, ni derecha, ni arriba abajo, ni adelante, ni atrás, ni al medio, sino que aquí todos tenemos que trabajar para que Puerto Varas pueda contar con su hospital. Ahora, si ustedes me preguntan y digamos las cosas como son, yo trabajé, fui Seremi de Desarrollo Social, fui director de la Subdere. Pensar, hoy en día Puerto Varas no tiene terrenos disponibles, los terrenos son carísimos, y los terrenos que hay, falta el plano regulador y además no tienen ni siquiera conexión al alcantarillado y a la electricidad. Empezar a pensar un hospital de Puerto Varas, en Puerto Varas, construido de cero, si somos lo más optimistas, no antes de 5 años. Y si somos realistas, 8 o 10 años. Digamos las cosas como son. Y existe una mínima posibilidad, una luz de esperanza, de poder contar con un hospital de Puerto Varas de aquí a 2 años. Comprando la clínica. Que es justamente el síndico de la clínica, hoy en día ha logrado sanear la clínica, tiene números azules, y lo que corresponde según la ley es que ellos hoy en día vendan la clínica alemana de Puerto Varas. Si nosotros lográramos que el gobierno, a través del Servicio de Salud, Ministerio de Salud, negociara para poder hacerse esta clínica, pagar las deudas pertinentes y convertir todo, porque en el fondo también hay que hacer inversiones, yo soy un convencido de que el hospital terminaría costando lo mismo y terminaríamos ganando 5, 6, 7, 8 años justamente, y eso también significa un valor, aunque no sean plata, pero significa un valor para que nuestras familias puedan contar con una educación, con una salud de calidad en el centro de Puerto Varas, porque también digamos las cosas como son. Si es que se hace un nuevo hospital, ¿dónde puede ser? O va a ser en Braunau, o va a ser camino a Alerce o camino a Ensenada, no queda otro lugar. Así que la verdad es que a mí me encantaría, quedan pocos meses, me encantaría que todos remáramos para el mismo lado, con mucha energía, con mucha fuerza, para ver la posibilidad de que efectivamente el Ministerio de Salud puede o no puede hacerse de la clínica alemana. O sea, por un tema de urgencia y rapidez, más que por un tema de un establecimiento de calidad, como un hospital desde cero, con nueva infraestructura también. O sea, yo dije, claramente la clínica alemana habría que remodelarla en algunas cosas, pero la clínica alemana tiene un ala nueva que es realmente espectacular, es de mejor calidad o de la misma calidad que un hospital nuevo. Así que la verdad es que, yo vuelvo a decir, yo creo que el tiempo es fundamental. O sea, esperar 8 o 10 años para un hospital conlleva muchos costos. Personas que probablemente mueran porque no están en el hospital, personas que probablemente sean mal atendidas porque hoy en día y el servicio de salud no alcanza, los cientos de personas que se van a ir en urgencia, en ambulancia al hospital de Puerto Montt, que va a estar saturado y que más encima cuando después que hayan salido no van a tener locomoción de vuelta. Es una serie de cosas que también tiene valores, y eso es lo que yo creo que como gobierno tienen que estudiar para ver si realmente vale la pena o no hacerse la clínica alemana. Felipe, otro tema que ha estado en la última semana acá en Puerto Varas es el tema del relleno sanitario. Tú presentaste en la Cámara de Diputados una solicitud para fiscalizar el proceso en que se lleva a cabo todo esto. ¿Cuál crees tú que va a ser la solución finalmente? Porque este es un proyecto que ya está en marcha, tiene un 20% de avance incluso en la obra del relleno sanitario. Las organizaciones se han opuesto, hay 3 concejales que están en contra de ratificar el contrato con la empresa. O sea, ¿cuál es la solución? Porque al final Puerto Varas puede quedarse sin un lugar donde botar la basura, porque el vertedero que está actualmente hay que cerrarlo, ya hay un compromiso con los vecinos para cerrarlo. Sí. Bueno, a ver, lo primero, efectivamente, un proyecto de muchos millones de dólares, que además tiene más de 10 años, desde que se empezó a pensar, y efectivamente hoy en día en toda la provincia, en toda la región, se bota la basura en vertederos. Arriba de la tierra, todos los líquidos, los lixiviados, ingresan en la tierra y se contaminan las napas subterráneas. Eso es una realidad, es lo que está pasando hoy en día con la basura que todos nosotros botamos en nuestra casa. ¿Ya? Partió este proyecto hace mucho tiempo atrás, que en su minuto era tecnología punta, y hoy en día, 12 años después, ya no es tan tecnología punta, pero igual sigue siendo mejor que un vertedero. ¿Ya? ¿Qué es lo que están alegando y qué es lo que yo estoy pidiendo a través de un oficio de fiscalización? Es que transparenten si efectivamente el municipio de Puerto Varas ha hecho el procedimiento de la forma que corresponde. Aquí se hizo una licitación millonaria, se hizo una adjudicación a una empresa extranjera millonaria, y hoy en día se están firmando unos contratos que además, según nuestro punto de vista, son abusivos para los municipios. Yo creo que hoy en día parar el proyecto es una tontera y no es viable. Los recursos ya están asignados, hay una licitación asignada, hay una empresa que ha hecho inversiones y que ya está trabajando. Lo que yo sí creo que se puede hacer es mejorar justamente este contrato, y esto es lo que la mayor crítica a los concejales, es mejorar el contrato entre los municipios y la empresa, para que si el día de mañana la empresa por X motivo falla, por X motivo contamina, ¿ya?, el medio ambiente, o por X motivo aquí puntualmente en Puerto Varas empiezan a salir malos olores, que los municipios tengan el sartén por el mango para poder exigir multas, para poder exigir de que se solucionen los problemas cuando corresponda. Hoy en día el contrato que existe es un contrato bastante abusivo, y que de alguna forma la empresa es quien tiene el sartén por el mango. Pero el hecho de que esto ocurra justo en este momento, donde ya
está todo casi en marcha y donde el plazo para ratificar el contrato estaba a puertas también, que era fines de abril. Hacer esto ahora, a última hora, ¿alguien no hizo su pega de fiscalizar bien el proceso anteriormente? No, a ver, bueno, primero mi fiscalización es desde el minuto en que se adjudica la licitación. ¿Y por qué? Porque en los otros años, en los 10 o 12 años anteriores, sí han habido situaciones así. O sea, si uno se pone a analizar los medios de comunicación, los oficios que han presentado distintos diputados, sí han habido puntos en que han salido a la luz pública ciertas deficiencias del proyecto. Desgraciadamente este es un proyecto muy largo, de muchos recursos, y que no ha tenido un problema como ahora, sino que ha tenido muchos problemas. Así que, de alguna u otra forma, como ya está viendo la luz, lo que nosotros tenemos que velar es que finalmente el último trecho que queda se haga de la mejor forma posible y que los municipios realmente tengan poder sobre esta empresa que, vuelvo a decir, no está jugando simplemente con la basura, sino que está jugando también con la salud, en especial de la gente de Puerto Vara, y con el medio ambiente. Felipe, damos otra consulta. ¿Ustedes han sido críticos de la actitud que tuvo Camila Vallejos también en el Parlamento cuando hubo este minuto de silencio por Jaime Guzmán, el único senador asesinado en el Parlamento chileno? ¿En qué está eso? ¿Continúan ustedes con su presentación en la Comisión de Ética que iban a presentar en su momento? A ver, bueno, el diputado Coloma fue quien presentó justamente eso, y la Comisión de Ética ya lo vio y dictaminó de que efectivamente se tienen que definir claramente cuáles son las actitudes de respeto en un minuto de silencio, y finalmente, como no había de alguna forma esta definición, no se pudo sancionar de ninguna forma a Camila Vallejo. ¿Qué te parece la actitud? A mí lo que me parece, una semana después de la actitud de ella, se hizo un minuto de silencio porque había muerto un militante del MIR, ¿ya? Que uno podría decir que... Claro. Y la verdad es que yo me paré en silencio, con las manos en actitud de silencio, y respeté justamente la solicitud que habían hecho ellos. Entonces, el no hacer lo mismo con una persona que probablemente tú no concuerdas con los ideales, te puede haber cargado como persona, pero ha sido el único senador asesinado en democracia. Entonces, la verdad, eso es lo que de alguna forma molestó. Pero ustedes también tuvieron un episodio hace un par de años atrás con el diputado Urrutia, sí, que trató a Salvador Allende en un minuto de silencio también de cobarde y... Sí, ahora, a ver, a mí... mi pregunta va, ¿hasta cuándo tenemos esas divisiones que finalmente pasaron hace 40 años y todavía están discutiendo? Yo te quiero decir una cosa, yo creo que hay que cambiar la política en Chile. En la UDI hay gente que a mí no me gusta cómo tiene cierto tipo de actitudes. Y yo siento que hoy en día en el Partido Comunista hay gente joven que debiera ser de nuevas generaciones que desgraciadamente tiene ese odio de antes, ¿ya? Ahora yo quiero aclarar un tema. Lo de Urrutia, bueno, yo no era diputado en ese entonces, es más, yo ni me acordaba del tema. Y si tú me preguntas, yo creo que estuvo mal lo que hizo, ¿ya? Pero ojo, porque nosotros después le preguntamos a él, lo hablamos con él. Él no hizo esto durante el minuto de silencio, ¿ya? Y esto hay que dejarlo claro. Cuando el Partido Comunista pidió el minuto de silencio, él dijo en voz alta: creo que no corresponde porque fue un cobarde, bla, bla, bla. Yo estoy en contra de lo que dijo también, ¿ya? Pero lo que se hace normalmente en la Cámara de Diputados es de que cuando se hace un minuto, y esto yo lo sabía ahora porque me lo han contado, porque yo llevo recién 2 meses, cuando se pide un minuto de silencio y una persona no está de acuerdo con ese minuto de silencio, lo que hace es, calladito, se para y se retira a la sala, ¿ya? Y eso es de alguna forma el fair play que siempre ha existido. Y por primera vez en la historia, de vuelta a la democracia, hubo una persona que se quedó sentada, que digámoslo como es, se quedó callada, pero de alguna forma también generó ese, ¿saben qué más? Me da lo mismo lo que están diciendo. Y eso es lo que yo creo que también hay que tener cuidado, porque hay que también lograr estar en buena para poder sacar mejores leyes y no simplemente que sea esa pelea como pública y política. ¿Todavía están divididos, tú crees, la sociedad chilena respecto de lo que sucedió hace 40 años atrás, en 1973? A ver, ¿tú crees que hay heridas que hay que por sanar o eso ya se solucionó? Y yo creo que heridas por sanar siempre van a haber. Yo creo que eso sería irrisorio no pensarlo. Yo estuve en un país que se llama Ruanda, un país que el año 94, te estoy hablando hace 20 años atrás nomás, no hace 40 años, mataron a 1 millón de personas a machetazos. Y yo estuve el año 2010, o sea, 16 años después, y en todos lados salía un eslogan que salía Nevermore, nunca más. Y la verdad es que una sociedad
que trabaja unida, una sociedad que está trabajando unida por sanar justamente la herida. Y eso es lo que yo creo que humildemente debiéramos hacer en nuestro país. Y yo básicamente creo de que, por ejemplo, el video que salió con respecto a la reforma tributaria, que habla de los ricos, habla de los pobres, creo que también es algo que no es bueno. La guerra de clases se acabó. Hoy en día creo que tenemos que buscar una sociedad con mayores oportunidades, con mayor igualdad de oportunidades, con mayor justicia. Y si seguimos diciendo que todos los ricos y que todos los empresarios son unos desgraciados, eso es mentira. Hay empresarios muy buenos, hay ricos muy buenos, y también hay, desgraciadamente, empresarios inescrupulosos que justamente por justo pagan pecado. Empresarios chupasangres, como dijo Camilo Escalón una vez. Y existen empresarios chupasangres, sí, es verdad. Y existen, digamos las cosas como son, obreros chupasangre, que claramente van para cobrar el sueldo y que no hacen mucho. Entonces, no hay que hacer que justos paguen por pecadores, y hay que ver las cosas en su real magnitud. Felipe, muchos temas se nos quedan en la carpeta, pero el tiempo en televisión tú sabes que vale ahora. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro vecino que también tiene la sede distrital aquí a un costado de nuestro canal. Felipe, ¿qué viene ahora para ti? Bien cortito. Bueno, futuro. La verdad de que subirme al caballo, como digo yo, ha sido un inicio súper duro. Yo soy el único nuevo en la Comisión de Hacienda y me tocó la reforma tributaria, así que yo creo que mejor comienzo imposible. Queremos armar y inaugurar rápidamente nuestra sede acá en Puerto Vara, nuestra sede en otras comunas que vamos a tener, y yo voy a seguir trabajando en la mano, defendiendo a mi gente desde el Congreso y también obviamente con el trabajo distrital. Así que feliz, yo siempre dije, yo soy un servidor público, así lo creo de corazón, y así yo creo que la gente que me conoce lo sabe, y así lo voy a seguir trabajando. Y agradecerte a ti, Miguel, por la invitación, agradecer a Ver de Cerca por la labor que realizan, porque ustedes realmente realizan una labor informativa de calidad y muy buena, y eso le hace bien a la sociedad, y agradecido por la invitación, y cuando quieran estoy disponible, sea un enlace radial del Congreso para alguna información privilegiada, o sea finalmente una entrevista para lo que ustedes quieran, yo estoy a su disposición. Ok, muchas gracias, Felipe. Bueno, amigos, eso fue nuestra edición de Doble Vía acá en Ver de Cerca Televisión. Ya nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad, y recuerde que puede seguir nuestras redes sociales, en Twitter sobre todo, nuestro Twitter @verdecercatv. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto.